Buenos días a todos, amados alumnos que nos están viendo a través de YouTube. Es un gusto el poder presentarme delante de ustedes en una clase más para poder comenzar con la continuación del tema anterior. Vamos a dar continuidad a la parte en la cual nosotros estábamos viendo que era una evidencia de amor en la primera iglesia y juntos vamos a poder continuar. eh, explicando esta parte en la cual veíamos que tanto en Hechos como en Primera de Pedro como en Primera de Juan podíamos ver que la palabra de Dios nos mencionaba que la mayor parte de la palabra nos menciona el amor especial que Dios tiene por nosotros, pero también nos dice que este amor que se plasma hacia nosotros también vamos a poder replicarlo hacia los demás de una forma que incluso va a superar nuestra propia mentalidad, nuestra propia forma de pensar porque es muy difícil que a veces las cosas del corazón estorben e intervengan para que podamos nosotros ejecutar de una forma correcta lo que el amor de Dios pone en nosotros y esto va a provocar que nuestro corazón se dificulte el servirle a los demás, pero de todas formas en Mateo 5:43 vemos que Dios muestra que incluso con nuestros enemigos debemos de reflejar amor y nos hacíamos la pregunta en la clase pasada que si creíamos que era fácil hacerlo, pues cosa que entre nosotros podremos responder si es fácil o no es fácil hacerlo entre nosotros. Pero de cualquier forma vamos a continuar con esta parte en el 3.1, pero me gustaría que pudiéramos presentar este tiempo delante de nuestro Dios, así que vamos a comenzar este tiempo y dejando que el Espíritu Santo sea dando esta clase. Así que cerremos nuestros ojos y pongámonos a orar. Dios Todopoderoso, te damos gracias en esta mañana, en esta tarde o en esta noche en la cual mis hermanos van a poder estar viendo esta transmisión. Te pido en esta hora, Señor, que tú seas dando eh, la palabra que está puesta el día de hoy en esta clase, que tú seas, Señor, a través de mi vida, Señor, no viéndome a mí, sino que yo solamente sea aquel que pase las diapositivas para que tú seas completamente Espíritu Santo explicando absolutamente todo lo que vamos a ver el día de hoy en la clase, Señor, sé tú ayudándonos, sé tú prosperando esta parte de conocimiento en nuestra vida, Señor, para que podamos saber que tú estás depositando todos y cada uno de los conocimientos, que tú abras nuestro entendimiento y que podamos depositar siempre, Señor, con fe, con certeza de que todo lo que hacemos sea para glorificarte y queremos entregarte esta clase en la cual tú nos expliques cómo más profundizar en el fruto del Espíritu Santo, que son 9 elementos, más no son 9 frutos, sino de un mismo fruto se desarrollan 9 elementos esenciales para poder seguir aprendiendo de lo que es todo el entero de ti, Señor, todo lo que te concierne a ti, todo lo que te engloba a ti, Señor, está basado en esos 9 elementos del fruto, Señor. Así que queremos que tú nos enseñes más sobre el amor, sobre los demás elementos que están puestos en el fruto, Señor, para que podamos replicarlo y poderlo compartir hacia los demás, Señor. Te queremos entregar toda la gloria y toda la honra solamente a ti, porque solamente tú lo mereces y queremos que el invitado de honor sea siempre tú en todo tiempo. Así que queremos entregarte este tiempo y dejar que todo sea el fluir de tu Espíritu Santo. Te amamos y te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues bueno, vamos a continuar ahora con la lectura de Romanos 12 del 9 al 21 y vamos a poder leerlo de una forma corrida y de una forma enteramente preparada para que podamos continuar con esta explicación. Romanos 12 del 9 al 21 nos dice la palabra de Dios. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, lloraos con los que lloran, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión.
No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad el lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y esta explicación, de hecho, ya la habíamos visto en alguna parte del discipulado ya de este avanzar y caminar de estas dos carpetas que estamos viendo hasta el momento. Y prácticamente cuando nosotros leemos versículos como estos, nuestra forma de amar debe de cambiar de una forma obligatoria, porque Dios nos revela el cómo nos amó primero desde la cruz del Calvario, dejándonos ver que no podemos amar a medias, porque es prácticamente todo o nada. Y vamos también a la siguiente lectura, que es Primera de Corintios 13, del 4 al 8. Primera de Corintios 13, del 4 al 8, y nos explica prácticamente esto. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Se leen muy sencillos estos versículos, pero cuando nosotros estemos practicando el amor, vamos a recordar cada una de estas características del amor para que nosotros practiquemos completamente lo que significa el amor. Que si nosotros queremos amar a nuestra familia, tenemos que hacerlo sin fingimiento, de una forma benigna, no envidiando nada el uno con el otro, no siendo jactanciosos, no haciendo nada indebido, no buscando lo suyo, no irritándonos, no guardando rencor, no siendo injustos delante de Dios ni delante de nuestra propia familia, porque no podemos amar uno más a unos que a otros, sino haciéndolo justamente, sufriéndolo todo, aun cuando la familia incluso nos lastima por dentro. Hay veces que incluso nuestro pastor Jonathan de Restauración Centro nos lo ha dicho, que a veces el perdonar y hacerlo esta parte sufriéndolos y todo creyéndolos, pues no necesariamente tiene que ser siendo como un tapete en el cual pues nos van a pisotear nuestros sentimientos. Obviamente tendremos que guardar nuestra distancia si ya hemos aprendido que el amor con la familia pues no es realmente bueno o productivo, pues obviamente tenemos que amar aún a la distancia y si pues llegaran a acercarse nuestros familiares aun cuando nos hayan lastimado, pues ahí sí aplicar la del perdón y nosotros no buscando nada, ¿no? No irritándonos, no guardando rencor, justamente, ¿no? Amando sin medida. De la misma forma que en el versículo 8 nos dice, el amor nunca deja de ser. Y aquí tenemos que reflexionar un poco y preguntarnos dentro de nosotros mismos, ¿realmente amamos como Dios ama? Si nuestra respuesta es un no, podemos presentarnos delante de nuestro Dios de una forma humilde para pedirle que podamos amar a los que nos rodean, como Él nos amó. Y aquí no abrimos como quien dice otra pregunta u otra respuesta de que si nuestra respuesta es sí, porque realmente nosotros, como seres humanos, tal vez nunca lleguemos a amar como ama Dios. Y si lo hacemos verdaderamente, pues sería una gran hazaña y una gran parte de nuestro corazón de poder entender que el amor, pues lo estamos haciendo con una total seguridad de que es como Él. Y si lo llegamos a hacer como Él, será una parte bendecida porque nosotros no estaremos haciéndolo conforme al ser humano lo hace. Pero de una forma humilde, tenemos que nosotros de la misma forma, si ya estamos amando como Dios ama, tenemos que pedirle que sigamos haciéndolo como Él nos amó. ¿Por qué? Porque hasta incluso dando su propia vida por amor a los demás, pues prácticamente lo podríamos hacer. En este caso, pues el amor de familia puede ser el que más pesa, pero también un amor de hermanos en Cristo, unos con otros, puede incluso poner en el corazón de dar la vida los unos por los otros,
porque esta es la esencia del amor. Amar como Dios nos ama no va a ser una tarea fácil. Vamos a tener que hacerlo en los momentos más difíciles, pero lo va a valer en cada vez que nosotros lo estemos practicando. Esa es la gran diferencia entre el mundo y un amor que es propio de Dios, que puede generarse si nosotros tenemos la humildad y la disposición de que Dios nos permita amar a los demás como nosotros amamos a los demás. Y ahora vámonos al punto 3.2, en el cual vamos a ver el siguiente elemento del fruto, que es el gozo. El gozo, vamos a ver según la palabra de Dios, no es una alegría exterior o un producto de las buenas obras, sino va a ser el resultado de una profunda relación con nuestro Dios. Aquí va a ser que en el Nuevo Testamento es donde más se muestra el gozo en la vida del que cree en Jesús. El gozo va a ser un regocijo que debemos tener al saber que con nuestro Señor Jesús tenemos la salvación y el perdón de los pecados, al tener nuestra deuda saldada en la cruz del Calvario. Aquí pues siempre es bonito hacer un paréntesis porque nuestras propias fuerzas no nos van a alcanzar. Nosotros no podremos ser salvos por nuestras obras. ¿Por qué? Porque incluso hay un versículo que dice que son como un trapo de inmundicia, que prácticamente es como una toalla sanitaria para las mujeres. Y esto prácticamente es algo desechable, es algo que no va a ser útil tanto tiempo sin que se perjudique. Pero nosotros, al buscar esa redención en Dios, vamos a poder ponerlo en el que aquel que entregó su vida, que resucitó y que al día de hoy nos da la esperanza de podernos acercar con Él para perdonar todas nuestras iniquidades, todo lo que nosotros cometemos mal, vamos a poder hacerlo con una alegría sin igual, porque eso se trata el gozo. Es, no es algo exterior o producto de lo que hacemos, sino es de una relación con Dios, de saber que todo lo que hacemos es gracias a Él, podremos tener un agradecimiento genuino y una alegría que no proviene de algo que hacemos, sino de algo que Dios ya nos entregó. Lo más increíble es que el gozo podemos pensar que debe aparecer en los momentos más alegres, de una mayor alegría, de un regocijo por algo que esté sucediendo alrededor de nosotros, pero no es así. No es cuando más alegría exista donde el gozo va a aparecer en su mejor momento o en su prime, como dicen mucha gente, ¿no? Como dicen los jóvenes, no va a ser en nuestro prime, no va a ser en una situación en la que nosotros estemos plenos, sino cuando el gozo aparece, va a ser en los momentos más complicados, como una muestra de la esperanza que tenemos al ser hijos de un Dios que es todopoderoso. Y aquí vamos a leer Hechos 5, 40 y 42, porque aquí vamos a explicar el por qué nos vamos a gozar en las tribulaciones. Es algo que ante nuestra propia mente, pues que está basada en la carne, pues no vamos a poder entenderlo, pero siempre vamos a tener que someterlo a Dios para entender cómo es el gozo que nos da y no el que sentimos. Hechos 5, 40 al 42. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Aquí vamos a entender que con todas estas actividades que se estaban haciendo de partir el pan, de perseverar en la doctrina de los apóstoles, comunión uno con otros, partiendo el pan en las oraciones, ahí se manifestaba el gozo del Señor. ¿Y por qué podemos entender que en este versículo se manifestaba el gozo del Señor si aparentemente era el partimiento del pan, gozándonos con la doctrina de los apóstoles, perseverando y siendo generosos los unos con los otros, podría haber gozo? Pues sí podría haber habido gozo porque eran actividades recreativas que podían hacer que el corazón se pusiera feliz, ¿no? Pero entendíamos que por la otra parte, ellos sufrían persecución al mismo tiempo que ellos aparecían estas situaciones que los hacían sentir bien. Entonces, pues como quien dice, por esas actividades sí podrían haber hecho una alegría sin igual.
pero ante la persecución, esa alegría podría mermar o incluso desaparecer, porque diría, no, no, pues prácticamente ya se está desapareciendo mi felicidad porque estoy ya en un coliseo a punto de ser desmembrado por unas bestias, ¿no? Y esto, pues no podría contender contra lo que Dios dice, ¿no? Porque pues incluso el gozo debe aparecer aun cuando las situaciones complicadas se estén atendiendo y sobre todo perturbando nuestra vida. Vamos a ver ahora lo que dice Colosenses 1:24 para que podamos estar en la misma eh, sintonía. Colosenses 1:24 dice la palabra de Dios. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Aquí no dice que él se goza porque esté pasando una situación feliz, porque incluso la carta a los colosenses fue escrita ya desde prisión. Entonces entendemos que si todos estos orígenes ya están puestos en una carta que está ya prácticamente en una persecución, ya en una parte en la cual él ya está, pues, digamos que no está como que esperanzado en salir, sino que ya dentro de estas prisiones, dentro de este sufrir, pues prácticamente él ya está diciendo que aún en esa situación complicada, él tiene gozo en su corazón, no por lo que esté bien, sino por lo que se está ejecutando como una parte esencial de un servicio para Dios, en lo cual él ya hizo su parte por estar predicando el evangelio, pero él se goza. Aquí dice que él se goza con lo que padece por los demás. Entonces dice, cumple en su carne lo que falta de las aflicciones. O sea, él se goza porque todo ese sufrimiento vale la pena por corazones que estaban salvándose por llegar a una iglesia, en este caso a la iglesia de Colosas, para poder saber que esas situaciones complicadas iban a beneficiar a los demás, no necesariamente a él. Y esto es algo que con mucha humildad nos da a entender que no buscaba lo suyo, como lo decía en este caso en la parte del amor, ¿no? En Corintios, 1 Corintios 13, en la cual explicaba que no busca lo suyo, sino se goza de la verdad. Y la verdad es estar delante de nuestro Dios buscando las buenas cosas que hay delante de Dios, incluso si esas cosas buenas no nos van a beneficiar a nosotros. Efesios 4:1 dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con la que fuisteis llamados. Por eso es que al día de hoy, con esa misma vocación, con ese mismo gozo, aún padeciendo por cosas que estemos pasando, no debemos de pasarla mal, no debemos de tener tristeza en nuestro corazón, sino al contrario, una felicidad porque estamos buscando el bien por los demás aun cuando nosotros no estemos viviendo de una forma correcta o estemos teniendo intranquilidad en nuestra vida, sino al contrario, aún haciéndolo de esta forma, podremos tener gozo en nuestro corazón, porque no va a ser conforme a lo que pensemos, sino conforme a lo que Dios dice. Y vamos como consiguiente a Romanos 5 del 9 al 11. Romanos 5 del 9 al 11 dice la palabra de Dios. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Al tener esta parte en nuestro corazón del saber que siendo enemigos fuimos reconciliados, no es fácil pasar de ser enemigos a ser reconciliados por Dios y eso debe dar una situación en la cual nosotros tengamos mucho gozo por pasar de una situación complicada a una situación mejor. Si nosotros descubrimos cuál es la relación que debemos tener con Dios,
nuestra vida siempre se va a llenar de alegría, de una esperanza sin igual, al saber que ya no somos enemigos de Dios, sino que estamos completamente reconciliados con Él, y todo gracias al precioso sacrificio de nuestro Señor Jesús. Con solo creer esto es más que suficiente para poder vencer adversidades cuando las cosas en cada área de nuestra vida no marchen bien, sabiendo que, como dice en Romanos 8:28, que todas las cosas nos van a ayudar a bien si es que nosotros amamos verdaderamente a Dios. Romanos 8:28 es una parte en la cual tenemos que tener siempre fijo en nuestro corazón sobre el gozo. ¿Por qué? Porque Romanos nos da justamente esta pauta. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a amar conforme a lo que Él dice, sino conforme a lo que nosotros, más bien, sí vamos a hacer no conforme a lo que nosotros digamos, sino conforme a lo que Él dice. Romanos 8:28 dice justamente, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, si nosotros tenemos gozo por que todas las cosas suceden por nuestro bien, o incluso que nos ayuden a bien, sabremos que estamos completamente llamados por Dios y no por un hombre. ¿Por qué? Porque un hombre va a provocar que solamente el bienestar importe, pero si somos llamados por Dios, aún sufriendo, aún teniendo situaciones que no beneficien nuestro ser y que estemos provocándolos para el beneficio de alguien más, ahí el gozo se va a manifestar de una forma espectacular. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a poder tener en nuestro corazón que lo que estamos haciendo no va a ser meramente para nuestro beneficio, sino para poder utilizar todas estas cosas para gozarnos, aun cuando el beneficio no lo vayamos a gozar nosotros. Y entonces, una vez estudiado esto, podemos preguntarnos de una nueva forma: ¿realmente nos gozaremos aún en los problemas? Si la respuesta es sí, gloria a Dios. Si aún la respuesta es no, tendrá Dios que seguir trabajando en nuestro ser, en nuestro sentir, en nuestros pensamientos y en todas las virtudes que Él tiene para que nosotros podamos seguir desarrollando el gozo en nuestro ser. Vamos ahora con el 3.3, que por ahí me equivoqué en el título y vamos a estarlo corrigiendo más tarde. El 3.3 tiene como título La paz. Nuevamente volviendo a la diapositiva, vamos justamente al 3.3, en el cual vamos a ver el siguiente elemento del fruto. Sin duda alguna, sin duda alguna, en parte de nuestras vidas hemos escuchado de esta palabra, pero para poderla entender de una manera más completa es necesario irnos al significado de esta en un diccionario etimológico. La paz proviene de la palabra en latín pax, que significa un periodo de estabilidad sin conflictos ni guerras. Lo más interesante es que los primeros hallazgos de esta palabra tienen que ver con hechos que se van a narrar en la Biblia, en donde menciona un acuerdo entre naciones o inclusive la intervención de la mano de Dios en favor de su pueblo Israel. La paz no va a venir cuando nosotros estemos mejor delante de Dios o cuando nosotros busquemos estar en una plenitud, sino va a provenir después de los problemas que estemos atravesando. Porque antes de que pueda haber paz, va a haber situaciones de conflicto. Es absolutamente lo mismo que sucede con el gozo. El gozo no va a venir con las situaciones buenas, sino aún en las malas tenemos que tener gozo. Y después de esas situaciones complicadas va a venir la paz, este elemento que como dice, es en un periodo de estabilidad sin conflictos ni guerras, y esto nos va a dar ese entendimiento para que aún en las situaciones complicadas Dios traiga esa tranquilidad, ese periodo de estabilidad en el cual los conflictos no nos van a ejecutar y no nos van
a provocar que nosotros estemos haciendo las cosas de una forma incorrecta. Vámonos a Jueces 6:23, donde dice la palabra de Dios. Jueces 6:23 dice, pero Jehová le dijo, paz a ti, no tengas temor, no morirás. Aquí prácticamente es una palabra que Dios le estaba dando a Gedeón. ¿Por qué? Porque Gedeón era una persona que estaba sufriendo por lo que estaba pasando con su pueblo, con el pueblo de Israel, y prácticamente él estaba sufriendo esta parte en el corazón. ¿Por qué? Porque lo que estaba viviendo era una parte en el cual las situaciones estaban pues siendo oprimidas por el pueblo de Madián. En este caso, los madianitas estaban siendo crueles con el pueblo de Israel y incluso los estaban dejando sin comer, sin tierras para poder sembrar, y lo que él estaba haciendo era sufrir una situación complicada, pero Dios llega a cambiarle el panorama. Le pide que aún en la situación complicada, paz a ti, no tengas temor, no vas a morir. La paz con Dios requiere un pacto de nuestra parte, con acciones. O sea, dice, aquí, más adelante en Jueces, le va a decir que primero que todo edifique un altar en el cual permanezca hasta el día de hoy en Ofra y que se llame Jehová Shalom, que en este caso aquí es el origen de la palabra paz en hebreo, shalom. ¿Por qué? Porque aún en las dificultades va a tener tranquilidad y estabilidad en la cual va a salir vencedor de la guerra. Entonces, toda la parte de Gedeón, la cual dice lo que van a hacer, pues va a ser en la cual con 300 personas va a vencer al pueblo de los madianitas. En este caso, pues son un número muy bajo conforme a lo que se estaba planificando de una guerra contra el pueblo de Madián, que prácticamente es un pueblo que no está pasando, que no estaba teniendo un número mínimo, sino era un número que los superaba en gran manera, pero Dios quería darles la victoria no de una forma normal, sino de una forma sobrenatural para que esta paz que después llegara después de este conflicto no fuera quitada por nada ni por nadie, sino que con esa misma forma que es un pacto, un compromiso de nuestra parte para obtener la paz, con acciones, con todo lo que se ejecuta, que dice justamente como lo decía Gedeón, paz a ti, no vas a morir porque vas a hacer lo que yo te digo. Y si nosotros no hacemos lo que Dios nos dice, pues obviamente la paz va a ser condicionada con algo que pueda estar afectando solamente a nuestra vida y no lo que realmente Dios quiere. Y vamos a ir prácticamente a Levítico 3:1 y 17. Levítico 3:1 y versículo 17. Prácticamente dice, Levítico 3 del 1 dice, ofrendas de paz. Si su ofrenda fuere sacrificio de paz, si hubiere de ofrecerla de ganado vacuno, sea macho o hembra, sin defecto la ofrecerá delante de Jehová. Y el versículo 17 es, estatuto perpetuo será por vuestras edades, donde quiera que habitéis, que ninguna grosura ni ninguna sangre comeréis. O sea, todas estas ofrendas que se iban a tener que presentar delante de nuestro Dios, iban a ser ofrendas aún en las situaciones complicadas para que Dios les devolviera la paz, para saber que lo que ellos iban a estar haciendo fuera una ofrenda agradable delante de Dios, que aún siendo pecadores ellos y aún teniendo la oportunidad de llegar a la expiación, ellos hacían ofrendas para que aún en las situaciones complicadas ellos tuvieran un periodo de estabilidad sin conflictos ni guerras con Dios, porque en este caso era una situación en la que iban a tener paz ellos con los demás para que pudieran seguir avanzando en el caminar con nuestro Señor Jesús. Yo creo que me voy a quedar hasta aquí porque el siguiente punto en el cual vamos a estar viendo en la parte de los elementos del fruto,
va a ser el tema 3.4, que ya vamos a adentrarnos al punto de la paciencia y espero que primeramente Dios nos dé la oportunidad, nuestro Señor, de avanzar al siguiente elemento y al siguiente elemento para que nosotros podamos seguir avanzando en esto, pero con lo que quisiera que nos quedáramos en esta mañana sería en la parte en la cual el amor, el gozo y la paz permanezcan en nuestra vida, no porque esté sucediendo una situación perfecta en nuestra vida, sino que aún en una situación complicada, ya sea que aún no podamos tener nuestros estudios completados, ya que a lo mejor no estemos cubriendo nuestras deudas de una forma correcta, aun cuando Dios nos está dando la gracia de seguir pagándolo. Aun cuando existan situaciones complicadas, Dios nos llama a que tengamos estos tres elementos de la mano, aun cuando la situación no sea favorable, que con amor podamos hacer las cosas con excelencia y perdonar a los que nos maldicen, con ese amor que no busca lo suyo, que no guarda rencor, con con ese gozo, aún gozándonos en las situaciones complicadas y aún con esa paz que llegue después de esos problemas, nos dé la oportunidad Dios de seguir avanzando de una forma determinada, buscando siempre su sabiduría y buscando que todo lo que Dios nos dé esa completa restitución en nuestro corazón, podamos tener siempre estos elementos amarrados de nuestra mano y siempre podernos apoyar cuando venga la situación complicada. Pero bueno, me despido de ustedes. Nos vemos primeramente Dios la siguiente semana y estaremos al pendiente de cualquier situación que se les ofrezca ahí, tanto en la clase de YouTube como en el grupo de discipulado que tenemos abierto. Así que me despido de ustedes, nos vemos primeramente Dios la siguiente semana y nos vemos primeramente Dios en la siguiente reunión. Que Dios me los bendiga, nos vemos y que Dios me los bendiga. Bye.